Buenas tardes, mi nombre es Cristian Espinosa, tengo 25 años, trabajo en Banco Pichincha. Bueno, Cris, ¿cuál es tu posición laboral durante esta pandemia del COVID-19? Estable, estable, nos ha ido súper bien en el banco. Perfecto. ¿Se ha visto afectado económicamente debido a la actual pandemia? Sí, ¿En qué motivo? O explícanos cómo. ¿Tal vez te redujeron el salario o tal vez no trabajaste menos horas? por el sobregiro, en este caso, en cuando nos encerraron o cuando estuvimos confinados, sí se gastó un poco más por el hecho de estar en casa todo el tiempo. Perfecto. ¿Se vio afectado en las liquidaciones injustas que realizaron algunas empresas o ese no fue tu caso? No, ¿Considera que la empresa donde labora se vio afectada por esta pandemia? ¿Ha generado más pérdidas que ganancias o ha logrado recuperarse este último año? yo creo que ha logrado recuperarse este año. ¿Consideras actualmente que tienes una economía estable? Sí, Eh, ¿Adquiriste algún nuevo emprendimiento para sobrellevar esta pandemia? sí, Actualmente, ¿cuál es tu medio económico para solventar a tu familia? mi trabajo y otro ingreso particular. ¿Qué ingreso particular podrías Uber. explicarnos? U- Perfecto. ¿Recibiste ayuda económicamente por parte del gobierno durante la Nunca. pandemia? ¿Y consideras que las deudas con otros países se han visto más afectadas a causa del COVID-19? Sí, ¿Cómo ves el futuro económico del país y de los sectores más afectados? yo creería que, bueno, trabajando se puede salir adelante, pero sí hay sectores que están más vulnerables por el hecho de no poseer un trabajo estable. Ujú. Perfecto, muchas gracias, Cris. Buenas tardes, soy Ruth Pilco, soy colaboradora del Banco Pichincha y tengo 25 años. Buenas tardes, Ruth. ¿Cuál es tu posición laboral durante esta pandemia del COVID-19? Estable, estado estable en esta pandemia. Perfecto. ¿Te has visto afectada económicamente debido a la actual pandemia? Sí, ¿En qué sentido? ¿Te redujeron el salario, tal vez? O... no, por parte de mi familia. Perfecto. ¿Se vio afectado en las liquidaciones de injustas que realizaron en algunas empresas o ese no fue tu caso? Sí, le liquidaron a mi papá y él era el único solvente en su casa. Ah, ok. ¿Considera que la empresa donde labora se vio afectada por esta pandemia? ¿Cree que ha generado más pérdidas que ganancias o ha logrado recuperarse este último año? Sí, ha logrado recuperarse este último año. ¿Considera que actualmente tiene una economía estable? Sí, ¿Adquirió un nuevo emprendimiento para sobrellevar esta pandemia? no, Actualmente, ¿cuál es su medio económico para solventar a su familia? mi trabajo. ¿Tal vez tienes ingresos extra? No, ¿Recibió ayuda económica por parte del gobierno durante la pandemia? no, ¿Considera que las deudas con otros países se han visto afectadas a causa del COVID-19? sí, ¿En qué sentido, disculpa, tal vez lo ves esto? por muchas pérdidas que tuvieron, tantos negocios se fueron a quiebra y no pudieron exportar ni importar tampoco. ¿Y cómo ves el futuro económico del país y de los sectores más afectados? Si estamos ya todos vacunados contra el COVID, creo que podemos seguir emprendiendo y que las instituciones financieras tengan más accesibilidad para entrega de créditos a las personas que son emprendedoras, que tienen negocios, para que pueda haber más generaciones de trabajos para las personas que están desempleadas actualmente. Perfecto, muchas gracias, Ruth. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Garzón. El día de hoy le voy a entrevistar a la doctora Clelia Arboleda. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su posición laboral durante esta pandemia del COVID-19? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Con gusto responderé a sus preguntas, señorita. En cuanto a mi posición laboral, sí, en efecto, soy funcionaria pública. Trabajo en la Unidad Educativa Fuerza Aérea Ecuatoriana como en calidad de docente. Esa es mi posición durante la pandemia y anteriormente y actualmente también. Ya, con la segunda pregunta. ¿Se ha visto afectada económicamente debido a la actual pandemia? Bueno, sí me he visto afectada notablemente porque inclusive el gobierno anterior pues nos descontó 6 meses de sueldo, por lo cual fue un bajón terrible a nuestra economía. Entonces sí me vi afectada notablemente por ese descuento que nos hizo el gobierno ecuatoriano. Ya, con la tercera pregunta. ¿Se vio afectada en las liquidaciones injustas que realizaron en algunas empresas o ese no fue su caso? Bueno, en particular mi caso no fue, pero sí observé y me enteré de casos de que fueron justamente
despedidos, las liquidaciones no les salieron justas porque también les descontaron y prácticamente hasta la actualidad no han realizado esas liquidaciones. Por ejemplo, hay compañeros o funcionarios que fueron jubilados y hasta el momento no hay rastro de ningún tipo de salario para su jubilación y liquidación, peor, de dinero todavía que les hayan entregado, les hayan pagado, hasta el momento no existe todavía. Ya. Con la cuarta pregunta, ¿considera que la empresa donde labora o laboraba se vio afectada por esta pandemia? Bueno, la empresa en general no fue afectada porque como es una empresa pública y como el gobierno ecuatoriano sí ya tuvo el presupuesto generado para este año, entonces no se vio muy afectada. Inclusive tuvimos que donar nuestro sueldo, como le dije en la primera pregunta, para poder ayudar inclusive a las pérdidas que se generó pues a razón de esta pandemia durante el año lectivo. Ya. Con la quinta pregunta, ¿consideraría que actualmente tiene una economía estable? Bueno, estable para nada, porque tengo deudas pendientes que cumplir y el sueldo prácticamente no alcanza porque la canasta familiar está ahorita con costos exorbitantes, entonces no alcanza para cubrir y si de pronto he adquirido una deuda tampoco no alcanza porque tengo que comprar primero la alimentación y sobre todo la comida, y también lo que es la salud, la medicina también, porque hasta para una gripe inclusive hay que comprar la medicina, entonces no alcanza el sueldo y no tendría una economía estable. Claro. Con la sexta pregunta, ¿adquirió un nuevo emprendimiento para sobrellevar esta pandemia? Bueno, sí, por supuesto que adquirí un nuevo emprendimiento. Me dediqué a la producción de miel de abeja y polen para poder generar ingresos extras, porque el sueldo que se gana pues en el Ministerio de Educación no abastece. Entonces sí me tocó hacer un nuevo emprendimiento y de lo cual sí he sacado ganancia para poder subsistir y para comprar los alimentos, salud, medicina y también para poder pagar las deudas también, para pagar renta, luz, agua, teléfono y también conectividad para poder emitir las clases a los estudiantes. Claro. Con la séptima pregunta, actualmente, ¿cuál es su medio económico para solventar a su familia? Bueno, actualmente de mi trabajo como funcionaria pública y de mi emprendimiento también que estoy realizando, que es la producción de miel de abeja y polen. Con la octava pregunta, ¿recibió ayuda económica por parte del gobierno durante la pandemia? No he recibido ni un solo centavo por parte del gobierno ecuatoriano, ninguna ayuda económica, ningún incentivo. Sí, mejor fui descontada de mi sueldo, así es que no he tenido ninguna ayuda por ese lado. Con la novena pregunta, ¿considera que las deudas con otros países se han visto más afectadas a causa del COVID-19? Por supuesto, claro, porque inclusive tuvo que sacar otros créditos al Fondo Monetario, tuvo que endeudar más al país el gobierno que salió pues para poder subsistir, para poder solventar gastos acá de salud, sobre todo a causa de esta pandemia. Entonces sí considero que ha afectado todo esto y aumenta las deudas, y de ley nos ha aumentado más las deudas. Estamos súper endeudados ahorita ya con nuestro país. Y con la última pregunta, ¿cómo ve el futuro económico del país y de los sectores más afectados? Bueno, a largo plazo tendría que haber una solución. Por el momento está el gobierno haciendo lo que puede, tratando de buscar la inversión extranjera, tratando de generar fuentes de trabajo a través de la construcción, de la producción, pero eso tiene que organizarse todavía para que pueda generar, mejorar la economía, pero eso está a largo plazo, porque hasta el momento no hay solución, todavía no hay solución. Entonces, por eso tendría que el gobierno buscar otras iniciativas, buscar otras políticas públicas para que pueda ayudar, bueno, especialmente a los sectores más vulnerables, porque no están ahorita tomando en cuenta los sectores vulnerables. Hay personas que hasta el momento no les llega la vacuna, por ejemplo, no les llega la ayuda económica, los kits alimenticios que también está impartiendo el Ministerio de Inclusión Social, todavía no los llega. Entonces, veo que en un futuro puede haber solución todavía, pero a largo plazo
Entonces todos tenemos que contribuir para llegar a esto. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Garzón y el día de hoy le vamos a entrevistar a la señora Mayrita Ruiz. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su posición laboral durante esta pandemia del COVID-19? Actualmente soy empleada, trabajo independiente en mi negocio propio, en un emprendimiento propio. La segunda pregunta. ¿Se ha visto afectada económicamente debido a la actual pandemia? Sí, realmente sí me he visto muy afectada porque el año anterior trabajaba bajo dependencia. Esta empresa nos redujo el sueldo de acuerdo a las leyes que sacó el gobierno a la mitad, el salario, y este año hubo recorte por las ventas bajas, entonces sí me ha afectado esto económicamente. Tercera pregunta. ¿Se vio afectada en las liquidaciones injustas que realizaron en algunas empresas o ese no fue su caso? No fue realmente mi caso. La liquidación fue pagada de acuerdo a la ley, pero sí tuve problemas por la reducción de la jornada, del trabajo, del salario en sí. Cuarta pregunta. ¿Considera que la empresa donde labora o laboraba se vio afectada por esta pandemia? ¿Ha generado más pérdidas que ganancia o ha logrado recuperarse este último año? No, a ver, en la empresa que laboraba sí tuvo pérdidas el año anterior. Se cerró un balance con una pérdida como de $200,000. Hasta abril de este año, que fue fecha en la que yo salí, no se logró recuperar absolutamente ni la pérdida ni levantar las ventas. Por eso hubo el recorte también de personal. En mi negocio actual como tal, este emprendimiento, pues sí se ha visto afectado por el tema de la pandemia mucho. No hemos logrado recuperar ventas. De hecho, estamos tratando de abrir un poco más de mercado para recuperarnos un poco del tema económico. Quinta pregunta. ¿Consideraría que actualmente tiene una economía estable? No, diría que no, porque el mismo hecho de que el año anterior trabajamos con salario reducido y este año pues estamos en un emprendimiento propio que todavía no genera ganancia como tal, esto estamos afectados. Sexta pregunta. ¿Adquirió un nuevo emprendimiento para sobrellevar esta pandemia? Sí, en este emprendimiento hemos tratado de ingresar y hemos tratado de comercializar otros productos para tratar de levantarlo de alguna manera, para generar ingresos. Séptima pregunta. Actualmente, ¿cuál es su medio económico para solventar a su familia? Únicamente el emprendimiento con el que estoy trabajando, que es ser independiente y comercializar nuestros productos. Ese es el sustento en este momento. Octava pregunta. ¿Recibió ayuda económica por parte del gobierno durante la pandemia? No, ni el año anterior ni este no hemos recibido ayuda ni en la empresa que yo laboraba, ni en mi emprendimiento actual, todo lo contrario, porque como microempresas nos pusieron, el gobierno anterior nos puso un pago semestral del 2%, se tenga o no ganancias. Entonces no hemos recibido ayuda del gobierno. Novena pregunta. ¿Considera que las deudas con otros países se han visto más afectadas a causa del COVID-19? Yo pensaría que sí, porque realmente el gobierno actual y el que salió pues tenía menos ingresos con todo lo de la pandemia y más gastos. El tema de los insumos médicos, todo el problema que hubo porque por los sobreprecios, pues sí, realmente pienso yo que sí, como país nos hemos visto muy afectados. Última pregunta. ¿Cómo ve el futuro económico del país y de los sectores más afectados? Realmente creo yo que es bastante complicado. No te podría decir exactamente porque realmente el nuevo gobierno recién va 100 y pico de días como tal, y creo que sería muy poquito tiempo para que el gobierno pueda tomar alguna medida al respecto. Entonces no te podría decir. Muchas gracias por su tiempo y por poderme colaborar con las preguntas.
Es un gusto, Nicole. Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Galarza y a continuación le vamos a realizar una entrevista a la señora Marlene Heredia. Listo. Empezamos. ¿Cuál es su posición laboral durante la pandemia COVID-19? Durante la pandemia mantuve mi posición laboral, seguí trabajando durante todo el periodo de la pandemia y en la actualidad. Listo. ¿Se ha visto afectada económicamente debido a la actual pandemia? Sí, ha habido una afectación en lo que es la remuneración, ya que tuvimos un porcentaje de horas descuento en nuestro rol de pago. Listo. ¿Se vio afectada en las liquidaciones injustas que realizaron algunas empresas o ese no fue su caso? En mi caso sí hubo eso, tuve la afectación ya que mis años de servicio a la empresa anterior no fue reconocido y solo pagaron lo que dice la ley según una renuncia normal. Listo. ¿Considera que la empresa donde labora o laboraba se vio afectada por esta pandemia? En sí, no solo la empresa donde yo estuve laborando, sino la mayoría de las empresas se vieron afectadas por la pandemia. Ya. ¿Considera que actualmente tiene una economía estable? Actualmente diríamos que sí, pero no se podría decir a un futuro, porque todavía persiste lo que es la pandemia. Hasta que esto no se termine, no podría decir que está actualmente bien con la economía. Ya. ¿Adquirió un nuevo emprendimiento para sobrellevar esta pandemia? Sí, tocó acogerse a nuevos emprendimientos para poder solventar los gastos que se necesitan en la casa. ¿Nos podría hablar un poco de ese emprendimiento? Uno de los emprendimientos que fue de los que no afectó mucho en la pandemia fue la parte de la venta de alimentos de primera necesidad. Listo. Actualmente, ¿cuál es su medio económico para solventar a su familia? Mi trabajo, que refiere a un sueldo fijo y a la venta de los productos de primera necesidad. Listo. ¿Recibió ayuda económica por parte del gobierno durante la pandemia? No, ¿Considera que las deudas con otros países se han visto más afectadas a causa del COVID-19? creería que sí. Ya. ¿Cómo ve el futuro económico del país y de los sectores más afectados? Bien difícil, porque la pandemia está causando todavía en la actualidad contagios y no se puede retomar el comercio o las inversiones en su totalidad como era antes de existir la pandemia. Entonces, se ve muy afectada la economía entre todos los países y el futuro de cada uno. Muchas gracias. Esta fue la entrevista a la señora Marlene Heredia. Buenas noches, mi nombre es Nayeli Galarza. A continuación le vamos a realizar una entrevista al señor Edwin Flores. Vamos a empezar. ¿Cuál es su posición laboral durante esta pandemia del COVID-19? Desempleado. Listo. ¿Se ha visto afectado económicamente debido a esta pandemia? Sí, porque me suspendieron de mi trabajo y después de haber trabajado 25 años en la empresa en la que yo pertenecía. ¿Se vio afectado en las liquidaciones injustas que realizaron algunas empresas o ese no fue su caso? Claro que fuimos afectados porque no hicieron las liquidaciones de acorde como se debería dar, ¿no? Entonces ellos nos quisieron dar lo que ellos querían y era muy bajo, entonces yo no firmé mi liquidación y ahora estamos en un juicio con la empresa, entonces hay que esperar a ver qué sale de todo eso.
Listo. ¿Considera que la empresa donde laboraba se vio afectada por esta pandemia? Sí, porque por la pandemia se cerraron los aeropuertos, ya no había mucha comercialización de los productos que nosotros fabricamos, entonces, claro que fue perjudicado y económicamente. Listo. ¿Consideraría que actualmente tiene una economía estable? No, pues si de lo que nos ofrecieron de la liquidación todo está en el juicio, todavía no he recibido nada. Em, de estar perjudicado, claro que sí, pero nos tocó, con mi esposa, nos tocó hacer, ver en la forma como poder sobrevivir. Muy bien. ¿Adquirió un nuevo emprendimiento para sobrellevar esta pandemia? Sí, hicimos un crédito y nos pusimos un negocio, una tienda, entonces ahí estoy yo atendiendo, entonces ahí estamos, estoy trabajando ahí en mi negocio. ¿Recibió ayuda económica por parte del gobierno durante la pandemia? Nunca, no, ni nadie nos ha llamado, no he recibido nada. ¿Considera que las deudas con otros países se han visto más afectadas a causa del COVID-19? Sí, porque como hubo esta pandemia, el país tenía que cancelar las deudas con los otros países. Entonces, claro que fue, fue mal, el país está mal y ojalá que ahora que ya están vacunando pueda reactivarse la economía. Sigamos. ¿Cómo ve el futuro económico del país y los sectores más afectados? Está complicado porque, bueno, ahora con el nuevo presidente que estamos, él está haciendo todo lo posible por vacunar a la mayoría de los ciudadanos de aquí del país para que se reactive la economía. Y hay que tratar creo que todos los ciudadanos de aquí, de nuestro país, tienen que acercarse y vacunarse para que pueda reactivarse la economía. Listo, muchas gracias. Esa ha sido la entrevista al señor Edwin Flores.